Hay cosas que una mujer de 58 años guarda en el corazón sin saber muy bien cómo contarlas. Cosas que no son vergüenza exactamente, pero que tampoco son fáciles de poner en palabras delante de todo el mundo. Cosas que tienen que ver con el amor, con la pérdida, con el reencuentro inesperado y con esas sorpresas que la vida guarda para uno en los momentos en que uno ya dejó de esperar sorpresas. Yo guardé esta historia durante años. La guardé porque no sabía si alguien más podría entenderla. Pero hoy, con todos los años que tengo encima y con la claridad que solo da el tiempo, la voy a contar entera, porque creo que hay mujeres que necesitan escucharla. Mi nombre es María Consuelo Villanueva. Tengo 58 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, aunque nací en un pueblo pequeño del interior del estado, donde las calles eran de tierra y las noches eran tan oscuras y tan llenas de estrellas que uno se sentía pequeño de la mejor manera posible. Crecí en una casa sencilla con patio grande, con mi mamá y mi papá, y mis 2 hermanas, con la vida ordenada y predecible que tienen los pueblos chicos, donde todo el mundo se conoce y donde los días se parecen entre sí, de una manera que en la infancia se siente como seguridad. Me casé a los 21 años con Rodrigo Paredes, y con eso creo que está dicho lo más importante de los primeros 30 años de mi vida adulta, porque Rodrigo fue durante 27 años el centro de todo lo que yo era y todo lo que tenía. Era un hombre grande, de presencia física que llenaba cualquier cuarto, de voz grave y manos enormes, y una manera de reír que contagiaba a todos a su alrededor. Me quiso con una intensidad que nunca dio por sentada, que después de 27 años de matrimonio, todavía me buscaba con la misma intención del primer día, que me hacía sentir vista y deseada y elegida de una manera que yo entonces no sabía que era tan poco común hasta que lo perdí y me di cuenta de lo que había tenido. Tuvimos 3 hijos, construimos un negocio juntos, peleamos y nos reconciliamos y nos conocimos hasta en los rincones más difíciles y nos quedamos de todas formas. Era mi persona, la única que había tenido y la única que creí que iba a tener. Rodrigo murió cuando yo tenía 27 años. Un infarto que llegó sin avisar un martes ordinario y se lo llevó en minutos. Me quedé con 3 hijos chicos, un negocio que aprender a manejar sola y un hueco en el pecho que con los años aprendí a cargar, pero que nunca, en 31 años, desapareció del todo. Esos 31 años los viví bien dentro de lo que cabe. Saqué adelante a mis hijos, que es lo que una madre hace cuando no tiene otra opción y cuando quiere hacerlo. El mayor, Rodrigo, como su papá, se hizo cargo del negocio de abarrotes cuando cumplió 25. La del medio, Fernanda, se casó y me dio mis primeros nietos que fueron la alegría más inesperada de esa etapa de la vida. El menor, Ernesto, estudió medicina y vive en la Ciudad de México con su familia. Los 3 me dieron más de lo que merecía y me mantuvieron ocupada y amada durante todos esos años de soledad que hubieran sido mucho más oscuros sin ellos. Hubo hombres que se interesaron. No voy a decir que no, pero había algo que siempre terminaba en lo mismo. Una comparación que yo no podía evitar aunque quisiera. Una medida que Rodrigo había dejado instalada en todo, en mi manera de entender el amor, en mi manera de entender a los hombres, en mi manera de entender lo que se sentía estar con alguien de verdad, y ninguno alcanzaba esa medida. No porque fueran malos, sino porque no eran él, y yo no había aprendido todavía, o no había querido aprender, a separar el amor que le tenía a Rodrigo de la posibilidad de amar diferente. Así que llegué a los 58 años convencida de que ese capítulo estaba cerrado. No con amargura, eso es importante decirlo, sino con una especie de paz que había construido despacio a lo largo de los años. Mi vida estaba llena de otras cosas, de mis hijos y mis nietos, de mi casa que era exactamente como a mí me gustaba, de mis costumbres y mis tiempos, y esa libertad silenciosa que tiene la vida de una mujer que vive sola y que ha aprendido a ser suficiente para sí misma. No necesitaba más, o eso creía. Mi sobrina Alejandra es hija de mi hermana menor, y es de esas personas que entran a tu vida con una energía que no pide permiso. Tiene 32 años, es moderna, decidida,
de las que creen que todo problema tiene solución si uno está dispuesto a intentarlo. Llevaba años diciéndome que yo era demasiado joven para resignarme, que la vida no se había terminado, que Rodrigo, si me quería como yo decía, hubiera querido verme feliz. Yo la escuchaba con cariño y no le hacía caso. ¿Qué es lo que una hace con las personas que ama y que dicen cosas que uno no quiere escuchar? Hasta que llegó lo del baile. El centro comunitario del barrio organizaba una reunión mensual para personas mayores de 50 años. Música de la época, cena, baile, gente con quien conversar. Alejandra llevaba meses hablando de ese baile como si fuera la solución a todos los males del universo. Le dije que no 4 veces. La quinta vez que preguntó ya tenía el vestido comprado. Azul marino, con encaje en el cuello. Elegante sin exagerar. Exactamente lo que una señora de 58 años necesita para ir a un lugar donde no tiene intención de que le pase nada, pero donde la vida tiene otros planes. Llegamos al salón un viernes por la noche y era exactamente como Alejandra había descrito, con mesas bien puestas y flores y una orquesta pequeña tocando canciones que me llegaron al corazón desde el primer compás porque eran las canciones de mi juventud, las que había bailado con Rodrigo, las que sonaban de fondo en los momentos más importantes de los mejores años de mi vida. Me senté con Alejandra y sus amigas y tomé agua, y miré alrededor, y fui relajándome despacio porque la música era bonita, y el ambiente era tranquilo, y tengo que admitir que sí me alegraba haber ido, aunque no estaba dispuesta a decírselo a Alejandra todavía. Fue en el segundo número musical cuando lo vi. Estaba sentado en una mesa del otro lado del salón, solo, con un vaso de agua enfrente, mirando la orquesta. Era un hombre que llamaba la atención no por ser llamativo, sino por algo más difícil de describir. Una quietud, una manera de estar en el espacio que era diferente a la de todos los demás hombres del salón, que hablaban fuerte y se movían con esa energía ansiosa que tienen los hombres en los eventos sociales cuando no saben qué hacer con las manos. Él simplemente estaba, y eso que suena a poca cosa, era en realidad bastante. Tenía rasgos asiáticos que en ese salón de Jalisco destacaban de manera particular. Tendría unos 40 años, con cabello oscuro y liso muy bien cortado, camisa clara de manga larga enrollada hasta los codos y unas manos que descansaban sobre la mesa con una calma que me pareció casi meditativa. Alejandra lo notó antes de que yo pudiera disimular que lo había visto. Me miró con esa sonrisa que tiene cuando cree que tiene razón. Le dije que no empezara. No empezó, pero tampoco dejó de sonreír. Bailamos esa noche 3 veces. La primera vez apenas nos dijimos el nombre. La segunda hablamos un poco más. La tercera, al final de la noche, me preguntó si podía invitarme un helado esa semana. Un helado. No una cena, ni una copa. Un helado. Como si tuviéramos 12 años los dos. Le dije que sí sin pensarlo demasiado porque, cuando uno lo piensa demasiado siempre encuentra una razón para decir que no. Se llamaba Jorge Tanaka Ruiz, descendiente de japoneses por parte de su papá, mexicano por todos lados según él mismo, nacido en Guadalajara y criado entre 2 culturas que había aprendido a habitar con esa naturalidad tranquila que tenía para todo. Trabajaba en el negocio de importación que su papá había fundado y que él había expandido con los años. Tenía 43 años, 15 menos que yo, lo cual cuando lo supe me generó una incomodidad que él notó de inmediato y sobre la que me dijo con una simpleza que me desarmó que la edad era un número y que lo que importaba era lo que había en la conversación y si valía la pena continuarla. El helado fue el martes, el café fue el jueves, la caminata el domingo. Y así, sin que nadie declarara nada ni pusiera etiquetas, fuimos construyendo una costumbre de estar juntos que se fue volviendo la parte de la semana que yo esperaba con más ganas, sin haberlo planeado. Jorge era diferente a Rodrigo en casi todo. No solo en lo físico, sino en la manera de estar en el mundo. Rodrigo era expansivo, inmediato, llenaba el espacio con su sola presencia. Jorge era contenido, preciso, de los que piensan antes de hablar y que cuando hablan dicen exactamente lo que quieren decir sin una palabra de más. Con Rodrigo todo había sido calor inmediato desde el primer momento. Con Jorge era una calidez que se iba descubriendo despacio, como cuando uno entra a un cuarto que parece frío
y después de un rato se da cuenta de que es en realidad el lugar más confortable en el que ha estado. Mis hijos se enteraron a los 2 meses. Fernanda lo recibió con una alegría que me emocionó porque venía de años de verla preocupada por mí en silencio. Los varones tardaron más en acomodarse a la idea, pero Jorge era difícil de rechazar. No porque se esforzara en caerle bien a nadie, sino porque era consistente y respetuoso de una manera que al final habla sola. Alejandra estaba en el 7º cielo y me lo recordaba cada vez que podía. Le dije varias veces que no exagerara. Siguió exagerando. A los 6 meses, una tarde sentados en mi patio tomando café, Jorge me preguntó si yo había pensado en casarme otra vez. Me quedé con la taza entre las manos mirando el jardín. Le dije que hasta hace poco lo hubiera descartado completamente, pero que las cosas que uno descarta a veces encuentran la manera de volverse posibles cuando llega la persona correcta. Él me dijo que le alegraba escuchar eso porque quería casarse conmigo si yo quería casarme con él. No hubo rodilla en el suelo, ni anillo en el postre. Solo 2 personas adultas sentadas en un patio con el café de la tarde, siendo honestas la una con la otra. Le dije que sí, y entonces Alejandra se enteró. El grito que soltó cuando le di la noticia probablemente se escuchó en 3 colonias. Sacó una libreta antes de que yo terminara de hablar y empezó a anotar cosas con una velocidad que me dejó sin palabras. Le dije que quería algo pequeño y tranquilo. Me miró como si le hubiera dicho algo en un idioma que no reconocía y siguió anotando. Lo que resultó no fue exactamente pequeño, pero fue hermoso, de una manera que yo no hubiera podido planear sola, porque viene de ese tipo de amor que solo tiene la gente que te conoce bien y que quiere darte lo mejor aunque tenga que inventarlo. El vestido lo encontró Alejandra en una boutique del centro. Era color champán, con encaje en los bordes, elegante sin pretensiones, de los que hacen que una señora de 58 años se sienta exactamente lo que es, sin tratar de ser otra cosa. Cuando me lo puse frente al espejo de la tienda y me vi reflejada, sentí algo que no esperaba, una emoción genuina que me subió del pecho a los ojos antes de que yo pudiera controlarla. Alejandra, que estaba detrás de mí mirando el reflejo también, me puso la mano en el hombro sin decir nada, y eso fue mejor que cualquier cosa que hubiera podido decir. Los días siguientes antes de la boda fueron un torbellino de detalles que Alejandra manejaba con una eficiencia que yo admiraba y que me quitaba el trabajo de encima para que yo pudiera simplemente estar presente en lo que estaba viviendo. Flores blancas, mesa de dulces, fotógrafo, músico para la ceremonia, coordinación con la familia de Jorge que venía de distintos lugares. Todo pasaba por las manos de Alejandra con una velocidad y una precisión que me recordaba a veces a Jorge, que también hacía las cosas con esa eficiencia tranquila que no hace ruido pero que llega a todos lados. Jorge y yo tuvimos una conversación importante 3 días antes de la boda. Estábamos en su departamento, que ya empezaba a tener mis cosas mezcladas con las suyas, en esa manera orgánica en que se mezclan las vidas cuando 2 personas van construyendo algo juntas, y él me preguntó cómo me sentía, no en el sentido general sino de verdad, cómo me sentía respecto a lo que íbamos a hacer, si había algo que quisiera hablar antes. Le dije que estaba bien, y después de un momento le dije algo que no había dicho en voz alta todavía. Le dije que había partes de esta experiencia que eran completamente nuevas para mí, que llevaba 31 años sola, y que en 31 años uno construye costumbres y expectativas que a veces no sabe que tiene hasta que algo las pone a prueba. Que no era miedo exactamente, sino conciencia de que lo que estaba empezando era diferente a todo lo que conocía y que diferente aunque fuera bueno, requería adaptación. Jorge me escuchó con esa atención completa, que era una de las cosas que más me gustaban de él, y me dijo que lo entendía, que él también sabía que yo cargaba una historia grande, que Rodrigo había sido el hombre de su vida durante 27 años y que esa presencia no desaparecía porque uno firmara un papel nuevo, que él no venía a reemplazar nada, sino a construir algo diferente, que diferente no era menos, solo otro camino. Lo abracé, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No el mismo calor inmediato que había tenido con Rodrigo, sino algo más tranquilo,
más asentado, como quien llega a un puerto después de navegar mucho tiempo en mar abierto. El día de la boda amaneció con un sol de Jalisco que calentaba desde temprano. Alejandra llegó a mi casa a las 7 de la mañana, con todo lo necesario para el cabello y el maquillaje, y una energía que a esa hora de la mañana era casi sobrenatural. Mientras me peinaba hablaba sin parar de los detalles del día, de que el músico había confirmado, de que las flores habían llegado perfectas, de que el fotógrafo iba a estar media hora antes para tomar fotos previas a la ceremonia. Yo la escuchaba y me miraba en el espejo y pensaba en las cosas que uno piensa cuando está a punto de hacer algo que no esperaba volver a hacer. Pensaba en Rodrigo, que era inevitable y que no era traición sino simplemente verdad, que ese hombre iba a estar en mí siempre y que estar en mí no era incompatible con lo que estaba a punto de hacer. Pensaba en los 31 años que habían pasado y en todo lo que habían contenido. Pensaba en esa muchacha de 21 años que se había casado sin saber nada de nada y en la mujer de 58 que estaba frente al espejo, que sabía demasiado de algunas cosas y que todavía tenía cosas por aprender. Alejandra me puso los aretes que habían sido de mi mamá, los mismos que había usado en mi primera boda. Me miré con ellos puestos y le dije en voz baja que ojalá mi mamá pudiera vernos. A Alejandra se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo que seguro que sí. Y las dos nos reímos un poco para no llorar del todo porque había mucho día por delante y no podíamos llegar con los ojos hinchados. La ceremonia fue en el jardín de la casa de Fernanda. 50 personas que eran las que de verdad importaban, sin más protocolo que el del amor genuino. Flores blancas por todos lados, el sol de la tarde cayendo de esa manera que tienen los atardeceres de Jalisco que parecen pintados, y una música suave que Alejandra había elegido con un cuidado que se notaba en cada nota. Jorge llegó puntual, como siempre, con un traje oscuro que le quedaba bien, y con esa calma suya que en ese contexto se veía diferente, más profunda, como la calma de alguien que está completamente seguro de lo que está haciendo y que no necesita demostrarlo porque se nota solo. Me esperó en el frente del jardín y cuando lo vi desde la entrada, cuando nuestras miradas se encontraron a través de todo el jardín y de todas las personas que había entre nosotros, sentí algo que no sabía nombrar del todo, pero que era inequívocamente bueno. Caminé hacia él del brazo de mi hijo mayor. Rodrigo, mi hijo, que tiene los ojos de su papá y que ese día los tenía brillantes de una manera que me costó no detenerme a abrazarlo ahí mismo en medio de todo. Llegué junto a Jorge y él me miró con esa expresión que tenía a veces, tranquila y profunda al mismo tiempo, y me dijo en voz muy baja que estaba preciosa, solo eso, y fue suficiente. La ceremonia fue corta y fue perfecta. El juez habló de lo que habla un juez en estas ocasiones, y las palabras sonaron más verdaderas que de costumbre, porque era evidente que las dos personas que estaban ahí las estaban escuchando de verdad. Cuando nos preguntaron si queríamos los dos, dijimos que sí con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Jorge me puso el anillo con esa precisión tranquila que tenía para todo. Yo le puse el suyo con unas manos que temblaban apenas, lo justo para recordarme que aunque estuviera siendo valiente por dentro, seguía siendo humana. Nos besamos y el jardín entero aplaudió, y Alejandra, que estaba en la primera fila, soltó ese grito que solo ella sabe soltar, que es mitad alegría y mitad confirmación de que tenía razón desde el principio. La fiesta fue alegre y fue llena de esas cosas que hacen que una boda sea memorable. No los detalles perfectos, sino los momentos imperfectos y genuinos. Mi nieto mayor, que tiene 6 años, bailó con Jorge con una seriedad cómica que hizo reír a todo el mundo. La mamá de Jorge, una señora pequeñita de 70 y tantos años que había venido desde Monterrey, me tomó de las manos al final de la noche y me dijo en un español con una cadencia diferente a la mía que su hijo era un buen hombre y que se alegraba de que lo hubiera encontrado. Alejandra bailó hasta que los pies no dieron más y después siguió sentada moviendo los hombros porque no podía parar del todo. Y cuando finalmente nos despedimos de los últimos invitados y la noche era completamente noche, Jorge y yo nos subimos al carro que nos llevaba al hotel, donde íbamos a pasar esa primera noche antes del viaje del día siguiente.
Iba sentada junto a él, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventana, con esa mezcla de cansancio y emoción que tiene el final de los días grandes. Esos días que uno sabe desde que amanecen, que van a quedarse en la memoria para siempre. Jorge me tomó la mano en el asiento trasero del carro. No dijo nada. Yo tampoco. Y en ese silencio estaba todo. El hotel era bonito, discreto, de los que tienen buen gusto sin necesidad de presumirlo. La habitación tenía una ventana grande con vista a la ciudad y una cama enorme con sábanas blancas que en cualquier otra circunstancia me hubieran parecido lo más acogedor del mundo. Dejamos las cosas. Jorge se quitó el saco. Yo me quité los aretes de mi mamá y los puse con cuidado en el estuche que traía en la bolsa. Y entonces empezó esa parte de la noche que yo había pensado más de lo que le hubiera admitido a nadie. Esa parte que cuando una lleva 31 años sola y se vuelve a casar a los 58 años, está ahí en el fondo de los pensamientos, aunque uno trate de no darle demasiado espacio, porque hay cosas que es mejor no anticipar demasiado. Jorge era atento, era delicado, era completamente diferente a Rodrigo en eso también, que Rodrigo había sido siempre intenso e inmediato y lleno de una presencia física que uno sentía antes de que llegara. Y Jorge era más tranquilo, más pausado, con esa manera suya de hacer las cosas despacio y con cuidado que era su manera de hacer todo en la vida. Y yo estaba ahí, presente en el cuerpo y presente en la cabeza, tratando de estar completamente en ese momento y encontrando que la cabeza tenía sus propios planes que no siempre coincidían con lo que yo le pedía. Porque 31 años son 31 años. Y el cuerpo tiene memoria aunque uno no quiera que la tenga. Y la memoria del cuerpo cuando uno lleva tanto tiempo sin habitarlo de esa manera es una cosa complicada, llena de referencias y de comparaciones que llegan sin ser llamadas y que uno no sabe bien qué hacer con ellas cuando llegan. Rodrigo era Rodrigo, grande, intenso, de una presencia que se sentía en todo. Eso era lo que yo conocía, eso era lo que mi cuerpo reconocía como referencia de lo que era esa intimidad entre un hombre y una mujer. Y Jorge era Jorge. Diferente. Diferente en todo lo que era diferente durante el día. Y diferente también en eso que no se habla en voz alta, pero que existe y que importa. Más tranquilo. Más contenido. Diferente en maneras que yo no había anticipado del todo, aunque me hubiera dicho que sí lo había pensado. Diferente de una manera que en ese momento, en esa habitación de hotel con las luces apagadas, y 31 años de ausencia encima, me tomó completamente por sorpresa. Me quedé quieta en la oscuridad cuando Jorge se quedó dormido con esa facilidad suya de siempre, esa capacidad de cerrar los ojos y desconectarse del mundo, en minutos que yo siempre le había admirado, y que esa noche me dio el espacio que necesitaba para estar sola con mis pensamientos, sin tener que manejarlos de nadie más. Y los pensamientos llegaron, desordenados, contradictorios, algunos incómodos. Pensé en Rodrigo, que era inevitable, que era la referencia que tenía para todo lo relacionado con esa intimidad y que aparecía como aparecen siempre los fantasmas de los amores grandes, sin avisar y en los momentos menos convenientes. Pensé en los 31 años que habían pasado y en cómo el cuerpo cambia durante ese tiempo y en cómo las expectativas que uno construye en la memoria son a veces más grandes que cualquier realidad, porque la memoria tiende a guardar lo mejor y a suavizar lo demás con el paso de los años. Pensé en que había una diferencia entre lo que había conocido y lo que estaba conociendo que era real e innegable y que no desaparecería solo porque yo decidiera no pensar en ella. Una diferencia que tenía que ver con Jorge, con quién era Jorge, con cómo era Jorge, en todo lo que era, y que era tan genuinamente él como todo lo demás que yo había aprendido a querer en estos meses. No era una falla, era simplemente una diferencia. Pero en esa oscuridad de hotel, con el corazón todavía lleno de la boda que había sido tan bonita y el cuerpo procesando una sorpresa que no había anticipado, la diferencia se sentía más grande de lo que quizás era. Me pregunté qué se supone que hace una mujer en esa situación. Una mujer de 58 años que acaba de casarse con un hombre bueno, un hombre que la quiere genuinamente
Un hombre que ha sido consistente y respetuoso, y presente en todos los meses que llevan juntos, y que en la primera noche de matrimonio descubre que hay una parte de esta historia que va a requerir más adaptación de la que había calculado. No me levanté a llamar a Alejandra, aunque en algún momento de esa noche el pensamiento me cruzó la cabeza con el tipo de humor negro que uno solo tiene a las 3 de la madrugada cuando está procesando algo grande. No lloré, que también lo consideré, y decidí que no era la respuesta correcta para ese momento. Me quedé quieta, mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Jorge a mi lado, y me permití estar en la incomodidad sin tratar de resolverla inmediatamente porque hay cosas que no se resuelven en una noche. Lo que sí hice fue observar a Jorge durmiendo con esa paz suya que nunca dejaba de sorprenderme. Observar lo que era tener a un hombre a mi lado después de 31 años de cama vacía. Observar que a pesar de todo lo que estaba procesando, a pesar de la sorpresa y de la comparación inevitable, y de los pensamientos desordenados que me habían acompañado esas horas, no quería estar en otro lugar. Que estar ahí, con todo lo que esa noche estaba siendo, era todavía mejor que cualquiera de los años anteriores que había pasado sola. Eso me dijo algo importante que guardé en algún lugar del pecho para pensarlo mejor cuando tuviera más claridad. Me dormí cuando el cielo empezaba a aclararse apenas. Un sueño corto y profundo, del que desperté con Jorge ya sentado en el borde de la cama, con 2 tazas de café que había pedido al servicio del hotel. Me miró cuando abrí los ojos y me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien, que era lo que uno dice cuando no está segura de cómo responder a esa pregunta de manera honesta todavía. Tomamos el café en silencio los primeros minutos. Un silencio que no era incómodo, pero que tenía peso. El peso de 2 personas que saben que hay algo que todavía no se ha dicho y que va a necesitar encontrar sus palabras en algún momento. Fue Jorge quien habló primero. Me dijo que quería preguntarme algo y que necesitaba que yo fuera honesta, aunque la respuesta fuera difícil. Le dije que sí. Me preguntó si yo estaba bien. No bien en el sentido general, sino bien con él, con lo que habían sido esas horas, con todo lo que eso incluía. Lo miré, y en ese momento me di cuenta de 2 cosas al mismo tiempo. La primera, que Jorge sabía, que tenía esa sensibilidad para leer las situaciones que yo había notado desde el principio, y que en ese caso específico había leído lo suficiente para saber que algo en mí había procesado esa noche de una manera que todavía no estaba completamente resuelta. La segunda, que ese hombre me estaba dando la oportunidad de ser honesta, en lugar de pretender que todo había sido perfecto, que me estaba tratando como a una adulta que puede manejar la verdad y que merece recibirla también. Le dije que había sido diferente a lo que conocía, que él era diferente en todo y que eso incluía cosas que yo no había anticipado del todo, que no era una queja sino una observación honesta y que necesitaba tiempo para entender qué hacer con lo que había descubierto. Jorge me escuchó sin interrumpir, sin ponerse a la defensiva, sin molestarse, sin ninguna de las reacciones que un hombre menos seguro hubiera tenido en esa situación. Cuando terminé se quedó un momento en silencio, mirando la taza de café entre sus manos, y después levantó los ojos hacia mí. Me dijo que entendía, que yo cargaba 31 años de una vida que tenía su propia forma, y que esa forma no iba a cambiar en una noche, que él no esperaba que lo hiciera, que lo que estaban construyendo juntos era algo que iba a tomar tiempo en encontrar su propio ritmo, su propia forma, algo que fuera de los dos, y no solo la adaptación de uno de los dos a lo que el otro ya era. Me dijo algo más que se me quedó grabado. Me dijo que la diferencia que yo había encontrado no era una ausencia, que era simplemente otra manera de ser, y que las maneras diferentes no eran mejores ni peores sino distintas, y que las cosas distintas se aprenden cuando uno decide aprenderlas en lugar de medirlas con lo que ya conoce. No sé si en ese momento yo estaba completamente convencida de todo lo que Jorge me estaba diciendo. Creo que no. Creo que había partes de mí que todavía estaban en esa noche anterior, procesando cosas que iban a necesitar más tiempo, pero sí sé que lo que sentí escuchándolo fue algo que se parecía mucho a la gratitud. Gratitud de tener a alguien que podía hablar de esto con honestidad, en lugar de silenciarlo.
Gratitud de haber elegido a un hombre que en el momento más vulnerable de los dos eligió la honestidad en lugar de la comodidad. Le dije que necesitaba tiempo. Él me dijo que tenía todo el tiempo del mundo. La luna de miel fue en la Ciudad de México. 4 días en una ciudad que ninguno de los dos conocía del todo y que resultó ser el escenario perfecto para empezar algo nuevo, porque era enorme y antigua y llena de cosas que descubrir juntos, que en cierta manera era exactamente lo que estábamos haciendo, descubrir cosas juntos, sin que ninguno de los dos tuviera el mapa completo de a dónde iban a llegar. Caminamos mucho. Los pies de Jorge nunca se cansaban, lo cual al tercer día me pareció un poco injusto, y se lo dije, y él se rió de esa manera suya que era discreta pero genuina, y que me gustaba cada vez más. Visitamos el Museo de Antropología, y nos quedamos más tiempo del planeado porque Jorge tenía una manera de mirar las cosas que hacía que uno también mirara diferente, con más detalle, con más paciencia. Comimos en lugares que él investigaba con anticipación, con esa meticulosidad que ponía en todo, y que resultaban ser siempre exactamente lo que prometían. Y hablamos. Esos 4 días hablamos más que en cualquier período equivalente de tiempo desde que nos conocíamos. Hablamos de todo lo que quedaba pendiente de la noche del hotel, no de manera dramática, no como una crisis que resolver, sino como 2 personas adultas que se están conociendo de verdad y que entienden que conocerse de verdad requiere hablar de las cosas incómodas, además de las cómodas. Jorge me contó cosas de sí mismo que no me había contado antes. Me habló de crecer entre 2 culturas, de las maneras en que la educación que le dio su familia de origen japonés había formado en él cierta manera de ser, cierta contención, cierta preferencia por la profundidad sobre la expresividad. Me dijo que entendía que eso podía ser difícil de leer para alguien que había amado a un hombre completamente diferente en ese sentido, y que lo que le pedía no era que olvidara la diferencia, sino que le diera tiempo a esa diferencia de encontrar su propio valor. Esas conversaciones me fueron cambiando algo por dentro. Despacio, sin que yo pudiera señalar el momento exacto, fui corriendo la vara con la que estaba midiendo todo. Fui dejando de usar a Rodrigo como referencia de lo que debía ser y empezando a usar lo que Jorge y yo éramos juntos como referencia de lo que podíamos llegar a ser, que es un cambio que suena pequeño, pero que en realidad es enorme cuando uno lleva décadas midiendo todo con la misma medida. Volví de la luna de miel diferente a como me había ido, no resuelta del todo, porque hay cosas que no se resuelven en 4 días, pero con una claridad que no tenía antes, con la claridad de que lo que tenía era real y era bueno, aunque fuera diferente a lo que había tenido. Con la claridad de que diferente no era menos, sino simplemente otro camino hacia el mismo lugar, que era lo que Jorge me había dicho desde el principio y que yo estaba empezando a entender de verdad en lugar de solo escucharlo. Alejandra me llamó al segundo día de haber vuelto. Me preguntó cómo había estado todo. Le dije que había sido una experiencia que me había enseñado cosas que no esperaba aprender. Ella se quedó en silencio un momento, que en Alejandra es algo inusual, y después me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que de verdad, que había sido diferente a lo que esperaba, pero que diferente no era malo, que me iba a tomar tiempo entender exactamente qué era, pero que estaba bien. Ella me dijo que me quería. Yo le dije que a mí también. Y después le dije que en algún momento le iba a contar los detalles. Todavía está esperando esa conversación. Los meses que siguieron a la boda fueron un aprendizaje constante. No voy a decir que fue fácil porque no lo fue siempre. Hubo noches en que la comparación llegaba sin que yo la llamara y se instalaba en la cabeza con esa persistencia que tienen los fantasmas que uno no ha terminado de soltar del todo. Hubo momentos en que yo misma tenía que hacer un esfuerzo consciente de estar presente en donde estaba, y no en otro tiempo, y con otra persona. Pero Jorge fue paciente, no de una paciencia pasiva, sino de una que buscaba activamente construir algo. Fue aprendiendo a conocerme de maneras que Rodrigo nunca había necesitado aprender, porque con Rodrigo todo había sido inmediato y de la misma frecuencia desde el principio. Con Jorge era un proceso más deliberado, más consciente,
que tenía su propia belleza aunque yo tardara en verla del todo. Y la fui viendo. Fui encontrando en la quietud de Jorge una estabilidad que no había tenido desde Rodrigo. Fui descubriendo que su manera contenida de mostrar el afecto no era menos afecto, sino afecto que llegaba por otros canales que yo estaba aprendiendo a recibir. Fui entendiendo que lo que había descubierto esa primera noche no era una decepción definitiva, sino el principio de un aprendizaje que valía la pena. Hubo una noche, unos 4 meses después de la boda, en que me desperté en la madrugada y me quedé mirando a Jorge dormir en la oscuridad. Y en lugar de pensar en Rodrigo, en lugar de comparar, simplemente lo miré. A él, a ese hombre que dormía a mi lado con su calma de siempre, que había sido paciente y honesto y consistente en todos los meses que llevábamos juntos, que me había dado espacio para llegar a mi propio ritmo, sin presionarme ni hacerme sentir que había algo mal en el proceso. Y sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía de esa manera. Algo tranquilo y profundo y completamente mío que no tenía que ver con Rodrigo, ni con el pasado, ni con ninguna comparación. Algo que era solo de ese momento y de ese hombre y de esa vida que estábamos construyendo juntos. Se lo dije la mañana siguiente. Le dije que creía que finalmente había llegado a ese lugar que él me había prometido que existía. El lugar donde diferente era simplemente diferente y no una ausencia. El lugar donde lo que teníamos podía ser apreciado por lo que era, en lugar de medido por lo que no era. Jorge me miró con esa expresión suya tranquila y profunda, y me dijo que lo sabía, que lo había notado, que había estado esperando ese momento con paciencia porque sabía que iba a llegar. Le dije que era muy seguro de sí mismo. Se rió, y fue una de esas risas suyas que cambiaban la composición de su cara de una manera que todavía, después de todo ese tiempo, me sorprendía. Hoy llevamos 4 años casados. 4 años que han tenido sus altos y sus bajos como toda vida compartida, que han seguido siendo un aprendizaje mutuo en muchos sentidos, pero que han sido también de los más ricos que he tenido. Jorge sigue siendo Jorge, contenido y preciso, y de una presencia tranquila que yo aprendí a leer y que ahora me parece la más cómoda del mundo. Y yo sigo siendo yo, con mi historia y mis recuerdos, y el amor que le tuve a Rodrigo que no desapareció, ni tenía por qué desaparecer. Aprendí que el cuerpo y el corazón son más flexibles de lo que uno cree cuando lleva décadas con las mismas costumbres, que la memoria que uno carga de las personas que amó es preciosa y merece cuidarse, pero no merece convertirse en la única medida de todo lo que viene después, que diferente no es menos, que es simplemente otro camino hacia el mismo lugar. Y aprendí también que esto es quizás lo más importante de todo lo que aprendí en estos años, que una mujer de 58 años que pensaba que ya no le quedaban sorpresas puede equivocarse de una manera maravillosa, que la vida cuando uno le abre la puerta todavía tiene cosas guardadas que uno no esperaba, y que vale la pena abrirla aunque dé miedo, aunque requiera dejar ir ciertas certezas, aunque la sorpresa que llega no sea exactamente la que uno imaginaba. Alejandra sigue diciéndome que soy su historia de éxito favorita. Le sigo diciendo que no exagere. Sigue exagerando, y ya no me molesta tanto como antes. Me cuentan en los comentarios, ¿ustedes se hubieran animado a intentarlo después de tantos años? ¿Hubieran podido dejar ir las comparaciones y darle una oportunidad a algo diferente? ¿Team María que eligió aprender en lugar de quedarse con lo conocido? ¿O Team mejor sola que enfrentar todo ese proceso? No hay respuesta equivocada. Solo hay la que cada quien puede vivir con honestidad. Espero que mi historia les sirva de inspiración para las segundas oportunidades que quizás están postergando por miedo, para recordarles que el corazón no tiene edad y que diferente, cuando uno le da tiempo, puede volverse exactamente lo que necesitaba sin saberlo.